Muy buenos días, tengan todos y cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga grandemente. Mi nombre es Juan Rodríguez III y para mí es un honor, es una bendición el poder estar aquí para juntos estudiar la bendita palabra de nuestro Dios. En esta hora vamos a estar tocando un tema muy importante para nuestras vidas. Vamos a estar hablando el ser agradecidos, viviendo en agradecimiento. Y miren, la gratitud. La gratitud es un tema súper importante para todos y cada uno de nosotros. La gratitud, mis amigos y hermanos, es un acto desinteresado. Es hacer por los demás cosas sin buscar algo a cambio. Los actos de agradecimiento se hacen incondicionalmente y se deben de hacer desinteresadamente. Debemos demostrar con estos actos de gratitud. Debemos de hacerles ver a las personas que nos importan, que les amamos, que les apreciamos. Sin embargo, esto no quiere decir que las personas no puedan devolver el favor si así lo desean. Sin embargo, uno no lo debe de hacer con esa intención. La gratitud puede ser muy contagiosa si la aplicamos correctamente. Es por eso que por algunos minutos quiero compartirte este tema tan interesante que es ser agradecido o la gratitud o viviendo en agradecimiento. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 15, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Así que la misma palabra de nuestro Dios nos dice que nosotros debemos de vivir en agradecimiento, que debemos de ser agradecidos. Una cosa importante que notamos aquí en esta escritura es que el apóstol Pablo, que fue el que escribió esta carta a los hermanos allá en Colosas, inicia este versículo diciéndoles que la paz de nuestro Dios debe de gobernar nuestros corazones. Y así es, mis hermanos y amigos, la paz de Dios es la que nos debe de guiar, nos debe de gobernar, debe de estar en nuestro ser, especialmente ahora por todas las situaciones que están sucediendo alrededor del mundo. Debemos de tener esa paz de nuestro Dios, debe de gobernarnos, tranquilizarnos y debemos de experimentar la paz de Dios aún en medio de la tormenta. Cuando hacemos esto, cuando dejamos que la paz de Dios gobierne nuestros corazones, dice ahí que también debemos de ser agradecidos. Así es, una vida de agradecimiento es una vida simplemente de bendición, porque vamos a apreciar lo poco o lo mucho que tengamos y siempre vamos a estar contentos, satisfechos con lo que tenemos ahora. No estamos diciendo que sea malo el desear o el planear o el querer mejorar nuestro estatus económico, social, educacional, etcétera. Sin embargo, sí estamos diciendo que en el proceso debemos de estar ya agradecidos con lo que tenemos ahora. Una vida de agradecimiento es una vida que impacta a los demás. Es una vida que vamos a poder transmitir el poder y el amor de nuestro Dios a las demás personas. En Primera de Tesalonicenses 5:18 dice la palabra de nuestro Dios lo siguiente. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. Fíjense lo que dice la palabra de nuestro Dios en esta cita. Gracias a todos los que están conectados aquí por este Facebook Live. Gracias a los que nos están comentando. Thank you so much for your messages and for being here and looking at this Facebook Live. Thank you. God bless and many blessings. Thank you, Ron Baker, for your greetings. Many blessings all the way to Arlington, Texas. God bless. Bueno, vamos a continuar aquí en la cita de Primera de Tesalonicenses 5:18 y dice la palabra de nuestro Dios ahí. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Así que podemos ver muy claramente
que nosotros debemos de vivir en agradecimiento, dar gracias a nuestro Dios por todo lo que tenemos, por todo lo que no tenemos, por las cosas buenas que nos pasan, por las cosas malas también que nos pasan. Por todo debemos de darle gracias a nuestro Dios. ¿Saben por qué? Porque son esas pruebas, esos problemas, esas dificultades que nos hacen ser mejores personas. Son esas dificultades que nos hacen que nuestra paciencia crezca, que nos acerquemos más a nuestro Dios, que confiemos más en Él. Así que es por eso que debemos de darle gracias a nuestro Dios en todo y por todas las cosas. Por algunos minutos quisiera compartirles algunas cosas en las cuales nosotros debemos y debiéramos estar agradecidos. En primer lugar, debemos estar agradecidos por la creación, esta maravillosa creación que nuestro Dios nos ha dado. Así es, en Génesis capítulo 1, versículo 26, en todos estos primeros capítulos de Génesis, se nos relata la creación del mundo, del universo. Y fíjense qué dice la palabra de nuestro Dios ahí. Génesis 1:26 dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 29 dice: Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol, y que hay fruto, y que da semilla, todo esto será para comer. Así que nuestro Dios nos ha regalado la creación. Nos ha puesto en la creación las cosas necesarias para nuestro sustento. ¿Cuándo fue la última vez que oramos y le dijimos gracias, Padre Celestial, por la creación tan hermosa que nos has dado, por este mundo maravilloso que nos has hecho y por las cosas que nos das lo necesario para nuestro sustento, para tener nuestra ropa, el calzado, la comida, el qué vestir? Gracias, Dios. Debemos de vivir en agradecimiento, porque no solamente Dios nos ha dado la creación tal cual, así nada más, sino que en ella, en este mundo, ha puesto las cosas necesarias para poder sustentarnos. Y qué maravilloso es nuestro Dios. También debemos de estar agradecidos a nuestro Dios por el trabajo que Él nos da. Así es. Y fíjense lo que nos dice en Génesis 2:15. Génesis capítulo 2, versículo 15. Fuerte abrazo fraternal hasta Colombia. Saludos y bendiciones, mi hermano Hernando Mota, que nos está comentando aquí desde Colombia. Un fuerte abrazo fraternal, mi hermano. Gracias por estar viendo esta transmisión y comentando. Un fuerte abrazo fraternal a todos nuestros hermanos allá en Colombia. La palabra de Dios nos dice en Génesis 2:15: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Fíjese nada más. Hasta este punto Adán todavía no había desobedecido a nuestro Dios. Todavía no había pecado. Sin embargo, Dios ya le estaba dando un trabajo, una responsabilidad. Dice que lo puso en el huerto del Edén para que lo guardara, lo labrara y lo guardase. Así que el trabajo es una bendición. El trabajo no vino por causa de la desobediencia de Adán y Eva, sino que esto ya se los había dado nuestro Dios. Debemos nosotros estar entonces agradecidos y ser agradecidos por el trabajo que tenemos. Ser personas responsables, ser personas trabajadoras, que a través de nuestra responsabilidad, a través de nuestro trabajo, otros puedan ver en nosotros a Cristo Jesús. También la palabra de nuestro Dios nos dice que Él creó al sol, la luna y las estrellas. Génesis 1, 14 al 18 dice. Génesis capítulo 1, versículo 14 al 18 dice la palabra de Dios. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así.
E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Así que, mis hermanos y amigos, vemos cómo el Señor es el que hizo, es el que creó las estrellas, el sol, la luna, y que todo esto lo hizo para nuestro beneficio. ¿Sabían ustedes que antes que existiera el GPS y los compases y todo esto, las personas que navegaban en el mar, ellos utilizaban las estrellas para poder guiar a donde iban? Qué maravilloso es nuestro Dios, que no solamente hizo la creación y nos puso aquí en esta creación, sino que nos dio todo lo necesario para nuestro sustento, para que nos pudiéramos beneficiar de la creación. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Otra de las cosas por las cuales nosotros debemos estar agradecidos es por su palabra. Así es, la bendita palabra de nuestro Dios. Debemos de decirle gracias, Señor, por revelarnos tu palabra. ¿Cuándo fue la última vez que en tus oraciones agradeciste a Dios por mandarnos la Biblia? Imagínate, si Dios no hubiera querido, Él no hubiera revelado sus pensamientos en este maravilloso libro. Sabemos que son muchos libros, por eso la palabra Biblia es biblios, que significa muchos libros. Es una compilación de libros divinos, inspirados por nuestro Dios, por el Espíritu Santo. Pero imagínate que Dios hubiera decidido no revelar su voluntad a nosotros. No sabríamos cómo vivir, no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo llegar al cielo, no sabríamos cómo ser salvos. Vaya, sería un caos total. Pero gracias a nuestro Dios, que Él decidió revelar sus pensamientos en este libro maravilloso. Así que debemos de orar a nuestro Dios diciéndole, gracias Señor, por revelar tu voluntad para con nosotros. Fíjense lo que dice en 1 Corintios 2, 9 al 11. 1 Corintios capítulo 2, versículos 9 al 11 dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Fíjense nada más. Solamente el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. Y Dios decidió revelarnos su voluntad y la plasmó en este maravilloso libro. Así que yo te animo a que leas su palabra, a que puedas meditar en la palabra de nuestro Dios. Ahora con la tecnología tenemos nuestro celular, podemos bajar aplicaciones en donde tenemos diferentes versiones en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. Aún podemos ponerle play ahí para que podamos estar escuchando la palabra de Dios mientras hacemos ejercicio, mientras manejamos, mientras estamos en el tráfico, qué sé yo. Pero es una bendición que no muchos han tenido. En aquel tiempo, en tiempo pasado, pues era penado tener una copia de la Biblia. ¿Por qué? Porque Satanás siempre ha trabajado para impedir que la humanidad, que el hombre y la mujer escudriñen, analicen, mediten y escuchen la palabra de Dios, porque sabemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que yo te animo a que seamos agradecidos y no desperdiciemos esta maravillosa bendición de leer, meditar y escudriñar la palabra de nuestro Dios. Bien, otra de las cosas por las cuales debemos de estar agradecidos es por la iglesia. Así es, la gloriosa iglesia de Cristo. Ahí en Efesios capítulo 3,
Efesios capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice lo siguiente. Efesios 3, 10 al 11, dice la palabra de Dios. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Dice ahí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que, ¿en dónde es? Donde toda la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer. Dice ahí que es por medio o a través de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es nuestro Rey soberano, es nuestro capitán, es a quien seguimos. No seguimos a ningún hombre, no seguimos ni siquiera a los profetas del Antiguo Testamento ya, no seguimos a la ley de Moisés ya, sino que seguimos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Cómo se apareció ahí, se transfiguró nuestro Señor Jesucristo, y apareció Moisés de un lado y Elías en el otro lado, representando a la ley y a los profetas, y una nube que los cubrió. De esa nube nuestro Padre Celestial dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que nosotros ahora en esta era de la cristiana, en esta era cristiana, debemos de oír, seguir los mandamientos de Jesucristo. ¿Y en dónde está plasmada los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo? En el Nuevo Testamento. Así que yo te invito a que podamos pertenecer a la gloriosa iglesia de Cristo. Si tú todavía no perteneces a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es muy sencillo. Tienes que arrepentirte de tus pecados. Tienes que confesar con tus labios y decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ser bautizado para perdón de pecados. Esto lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, es bueno mencionarlo de una vez. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en Gálatas 3, 27, lo siguiente. Fíjense lo que nos dice. Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Dice ahí lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versículo 27, dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Así que si tú todavía no te has revestido de Cristo, quizás estés preguntando, ¿qué debo hacer? Es una muy buena pregunta. Y lo que debes hacer es ser bautizado para perdón de pecado. Por eso dice ahí, porque todos los que han sido bautizados en Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos para perdón de pecados, estamos siendo revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos poniendo a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que nos va a salvar en el día final. Así que yo te invito a que si tú todavía no te has bautizado para perdón de pecados, mándame un mensaje, contáctanos para poder guiarte lo que debes hacer, para poder decirte de acuerdo a la palabra de Dios qué es lo que tenemos que hacer para poder ser salvos. Dice la palabra de nuestro Dios en Efesios, regresemos a este maravilloso libro de Efesios, Efesios capítulo 1, versículos 22 al 23, lo siguiente. Efesios 1, 22 al 23, dice, aquí está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo de Dios, nuestro Padre Celestial, dice, Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo, o sea, bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que nosotros, o sea, la iglesia, somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia no es el local de reunión.
La iglesia somos todos y cada uno de nosotros. Déjame decirlo otra vez. La iglesia no es el lugar de reunión. ¿Sí me explico? La iglesia, podemos hacer servicios de adoración debajo de un árbol y ahí está la iglesia de Cristo. Inclusive muchos de nuestros hermanos ponen afuera de los locales de reunión, aquí se reúne la iglesia de Cristo. Y es correcto, porque el local de reunión, el templo, no es la iglesia de Cristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo, todos los que hemos sido bautizados para perdón de pecados y pertenecemos al cuerpo de Jesucristo. Así que yo te animo a que si tú todavía no formas parte de la gloriosa iglesia de Cristo, si tú todavía no formas parte del cuerpo de Jesucristo, entonces te invito a que lo hagas. ¿Qué esperas? Hoy es el día de salvación. No dejes pasar un día más. Bautízate para perdón de pecados. Arrepiéntete, confiesa su nombre y di, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de esta manera podrás ser salvo. La palabra de nuestro Dios nos dice en Romanos 8:1 lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que no hay condenación a los que andan conforme, dice ahí, a los que están en Jesucristo, a los que andan conforme al Espíritu, a los que están en Jesucristo. Cuando tú te bautizas para perdón de pecados, tú formas parte, ¿verdad?, del cuerpo de Jesucristo. Llegas a pertenecer a la iglesia de Cristo y te haces uno con Jesucristo y con su iglesia. Y qué bendición es esta. Y debemos de estar agradecidos con nuestro Dios, agradecidos con nuestro Señor Jesucristo, que nos da la oportunidad de ser salvos. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a nuestro Dios por la salvación que tenemos en Cristo Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste en tus oraciones, gracias, Padre Celestial, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mis pecados? Gracias por darme la oportunidad de ser salvo. Bueno, creo que debemos de hacerlo más seguido. Si se nos ha olvidado incluir esto en nuestras oraciones, si lo estás haciendo, felicidades, síguelo haciendo. Así que continuamos entonces con este tema de ser agradecidos. Agradecemos a todos los que se siguen conectando. Un fuerte abrazo hasta San Antonio, Texas, a nuestra querida hermana María Felia Osteguín. Dice nuestra hermana, buenos días a todos. Gracias, hermanito, por compartir la palabra de Dios. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos los hermanos desde San Antonio, Texas. Pues un fuerte abrazo fraternal, mi hermana Ofelia, sabe que la estimamos, la amamos, la queremos mucho y esperemos pronto verla y poderles visitar en San Antonio, Texas. Fuerte abrazo a nuestra hermana Marta Aparicio también, que se está conectando ya. Saludos y bendiciones hasta San Antonio, Texas. Sigamos entonces estudiando esta maravillosa lección que es ser agradecidos, vivir en agradecimiento. Otra de las cosas por las cuales debemos de estar agradecidos debemos de estar agradecidos por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es, debemos de estar agradecidos por Jesucristo. Qué maravilloso amor nos ha mostrado Él, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 15:13 nos dice la palabra de nuestro Dios. Juan capítulo 15, versículo 13, dice la palabra de nuestro Dios. Jesucristo hablando aquí dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Ese himno que cantamos. Oh, qué amigo nos es Cristo. Es un hermoso himno, porque en realidad, oh, qué amigo nos es Cristo. Él entregó su vida por nosotros, puso su vida voluntariamente por nuestros pecados. Lo hizo para que nosotros pudiéramos entrar a las moradas celestiales, para recibir perdón de nuestros pecados.
Así que yo creo que la mejor manera de demostrar nuestro agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo es entregarnos, ser bautizados para perdón de pecados y seguir sus mandamientos. Jesucristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Así que si amamos a Jesucristo, vamos a hacer lo que Él nos manda en su palabra. También la palabra de nuestro Dios nos dice ahí en Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8, lo siguiente. Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es, Jesucristo murió por nosotros aún siendo pecadores nosotros. Esto es algo que como seres humanos es casi imposible nosotros poderlo equiparar, entender en su totalidad. ¿Cómo es posible que Jesucristo, aún sabiendo que íbamos a ser cabezones, rebeldes, contestones, que no íbamos a querer hacer su voluntad, Jesucristo como quiera dijo, yo voy a morir por ellos? Yo voy a morir porque sé que muchos van a recibir la salvación por este sacrificio que estoy haciendo. Qué tremenda escritura. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, gracias Señor Jesucristo por morir por nosotros. Gracias por sufrir la pena y la vergüenza de la cruz, porque era algo vergonzoso, Señor, y te agradecemos en esta hora. Debemos de estar agradecidos por el sacrificio que Él hizo. Juan 10:17, fíjense qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios ahí. Juan 10:17 dice la palabra de nuestro Dios, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Por ello, también debemos de estar agradecidos por las enseñanzas de Jesucristo, porque si no hubiéramos tenido las parábolas, las enseñanzas de Jesucristo, no hubiéramos podido beneficiarnos en nuestra vida. Juan 8:31 al 32, ¿qué es lo que dice la palabra de nuestro Dios ahí? Jesucristo dijo, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Así que tenemos la verdad revelada aquí en su palabra, y es la que nos hace libres del pecado, nos hace libres de la esclavitud del pecado, mis hermanos y amigos. Así que en esta hora, esta ha sido la lección. Debemos de estar agradecidos y ser agradecidos con nuestro Dios por la salvación que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. Debemos de ser agradecidos por la creación que Él nos ha dado y nos ha dado lo necesario para el sustento diario. Debemos de estar agradecidos, como vimos, por el trabajo, por el empleo. Muchas veces nos quejamos pues de que hay mucho trabajo, de cómo me tratan en el trabajo, de que nos quejamos por tantas cosas. Cuando hay trabajo, que hay mucho trabajo. Cuando no hay trabajo, que porque no hay trabajo. Vivimos quejándonos todo el tiempo. Y esto no debe ser así. Debemos de agradecer a nuestro Dios en todo momento por todas las cosas, como vimos en Primera de Tesalonicenses 5:18. Ser agradecidos en todo, porque esta es la voluntad de nuestro Dios. Así que hemos visto todas estas cosas, ser agradecidos por la palabra de Dios que tenemos, ser agradecidos por Jesucristo, por su sacrificio, por sus enseñanzas, por su liderazgo, por su vida, por su amor que nos dio. Así que en esta hora, si tú estás escuchando esta transmisión, quiero agradecerte por tu fina atención. Gracias por estar sintonizándonos. Si tú estás escuchando esto y no has sido bautizado para perdón de pecados, yo te animo que lo hagas, que no dejes pasar un día más, porque no tenemos el futuro asegurado. La palabra de nuestro Dios nos dice ahí en la epístola o en el libro de Santiago, que nuestra vida es como un vapor, una neblina, que aparece por un poco de tiempo y después se desvanece. Así es nuestra vida. Ahorita estamos aquí, el día de mañana no sabemos si vamos a seguir estando aquí. Es por eso la urgencia
de poder entregarnos a Jesucristo, de confiar en Él, de arrepentirnos de nuestros pecados, de confesar con nuestros labios y decir, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y ser bautizados para perdón de pecados. Yo te animo a que medites en esto. Si tú ya has sido bautizado para perdón de pecados, felicidades. Muchas felicidades porque has hecho la mejor decisión de tu vida. Es una decisión trascendental que te trae bendición en esta vida y en la vida venidera. Yo te animo a que puedas compartir este link, a que nos puedas dejar tu comentario desde donde nos estás sintonizando y escuchando, y también que puedas, ¿por qué no?, etiquetar a todos aquellos que tú creas que se puedan beneficiar de este mensaje. Un fuerte abrazo fraternal. Mi nombre es Juan Rodríguez III. Gracias por estar en sintonía. Muchas bendiciones.